Vamos a presentar el papel de la seguridad social y el análisis de una prestación, en este caso dos, el ingreso mínimo vital y la pensión extraordinaria por actos de terrorismo. Fundamento legal, tenemos el Real Decreto, establece la prestación económica destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica. Normativa complementaria a la Ley General de la Seguridad Social en lo relativo a prestaciones no contributivas, instrucciones y guías de la Seguridad Social sobre documentación, tramitación y cálculo de cuantías. La pensión extraordinaria por actos de terrorismo, fundamento legal, el Real Decreto 316-2025 regula las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, otorgando protección especial a víctimas y familiares. Complementos. LGSS tiene artículos relacionados con prestaciones extraordinarias y pensiones especiales, normativa de reconocimiento de víctimas de terrorismo del Ministerio del Interior. El ingreso mínimo vital, afiliación alta y asimilada al alta. No es contributiva, se exige residencia legal y habitual en España. El periodo de cotización exigido no se requiere al no ser contributiva. El hecho causante, la situación de vulnerabilidad económica de la unidad de convivencia, y la prestación se solicita mediante un formulario oficial acompañado de la documentación acreditativa de ingresos y patrimonio. La pensión extraordinaria por actos de terrorismo, afiliación, hay que estar afiliado y en alta en la seguridad social en el momento del atentado o ser familiar directo en caso de fallecimiento. Periodo de cotización exigido, mínimo según el grado de incapacidad o fallecimiento. Hecho causante, ser víctima de un acto terrorista reconocido oficialmente. Para familiares de fallecidos, la causa de la pensión es el fallecimiento a consecuencia del acto terrorista. Se requiere acreditación mediante certificado del Ministerio del Interior que reconozca el acto como terrorismo. Informe médico oficial en caso de incapacidad temporal o permanente. Cuantía y duración. El ingreso mínimo vital, la cuantía mínima en 2025 para un adulto es de 604 euros al mes. Se revisa cada año. Va aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Ejemplo, un adulto 604, un adulto y un menor 859, un adulto y dos menores 1028. Duración. La prestación se abona mensualmente con una duración indefinida, siempre que se mantengan los requisitos de acceso. Cuantía y duración de pensiones extraordinarias por actos de terrorismo. La cuantía se determina según la legislación vigente en el momento del atentado y la situación del beneficiario, funcionario familiar, etc. Estas pensiones no están sujetas a los límites establecidos para otras pensiones publicadas y la duración se mantiene de forma indefinida salvo en casos de extinción por fallecimiento del titular o del beneficiario. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los problemas jurídicos comunes. Como número uno tenemos la situación irregular de cotización. Bueno, aquí el IMB no requiere cotización previa, es una prestación no contributiva. Y en pensiones por terrorismo, si el trabajador no está afiliado o en alta en el momento del atentado, puede perder el derecho de la pensión. También tenemos las lagunas de cotización. No afecta ya que no depende de la cotización. Y en prisiones por terrorismo, las lagunas pueden reducir la cuantía de la pensión si afectan al cálculo de la base reguladora. También tenemos la combinación de actividades. Los ingresos de todas las actividades se suman para determinar el derecho a la prestación. Y si el trabajador estaba en alta en varias actividades, se considera la base de cotización más alta para el cálculo de la pensión. Otras cuestiones a destacar, bueno, tenemos la compatibilidad. El IMB es compatible con otras ayudas sociales siempre que no se superen los umbrales de ingresos establecidos. Y las pensiones por terrorismo son incompatibles con otras pensiones públicas, salvo en casos específicos establecidos por la normativa. Y también tenemos la fiscalidad. El IMB está exento de tributación en el IRPF
Las pensiones por terrorismo pueden estar exentas de tributación dependiendo de la naturaleza y de la legislación aplicable. Aquí tenemos las sentencias relevantes. Está la sentencia del Tribunal Supremo. El TS ha establecido que el Tribunal Supremo ha establecido que las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo no están sujetas a los límites de cuantía establecidos para otras pensiones públicas, garantizando así una protección adecuada a las víctimas. Tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha declarado que el IMB cumple con los principios de universalidad y solidaridad establecidos en el artículo 41 de la Constitución española, al garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas en situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos un caso práctico y luego le mostraré el texto. En este mini caso práctico, con normativa tenemos los datos de María, 35 años, vive con 2 hijos menores, unidad de convivencia de 3 personas, ingresos anuales computables que ascienden a los 5.000 euros, un patrimonio dentro de límites legales y la resolución de la normativa sería lo siguiente. Comprobamos requisitos de acceso, artículo 4 al 13, y afiliación o situación asimilada, está pues la residencia legal y habitual en España y el periodo de residencia mínima que es de 1 año. También tenemos el patrimonio límite fijado para 3 personas, aproximadamente 3 veces la renta anual garantizada. Determinamos un umbral con el artículo 10 y 11, aferrándonos a esos artículos. Y para 2025, renta garantizada para 3 personas, igual a 12.336 euros al año. Y el cálculo de la prestación lo sacamos también del artículo 10. Pues entonces la prestación será igual a renta garantizada menos ingresos de la unidad, lo que sería de los 12.336 euros al año menos unos 5.000 euros sería igual a 7.336. Entonces, esa conversión a mensualidad sería 611,33 euros al año. Y bueno, pues la resolución sería que de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 11 del caso práctico, María tendría derecho a percibir una prestación mensual de 611,33 euros mientras mantenga los requisitos. Bueno, entonces continuamos con el mini test. ¿Qué es el IMB? Es una prestación contributiva, no contributiva, asistencial, ligada a cotización. En este caso, la respuesta correcta sería no contributiva. ¿Cuál de los siguientes factores sí influyen la cuantía? A. Ingresos de la unidad de convivencia. B. Historial de cotización. C. Tipo de contrato de trabajo. En este caso, la respuesta correcta sería la A. Ingresos de la unidad de convivencia. La duración del IMB es 1. Máximo de 2 años. B. Máximo de 5 años. O C. Indefinida mientras se mantengan los requisitos. En este caso, la duración del IMV es de indefinida mientras se mantengan los requisitos. Esa es la respuesta correcta. En conclusión, el ingreso mínimo vital y las pensiones por actos de terrorismo muestran cómo la seguridad social protege a las personas en situaciones muy diferentes, a quienes no tienen recursos suficientes y a las víctimas de una tragedia. Ambas prestaciones reflejan solidaridad, apoyo y justicia social. Aún hay retos por mejorar, pero son un paso importante para garantizar que nadie quede totalmente desprotegido. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por prestar atención. Nos vemos la próxima.